Hablemos de la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton acerca del principio de inercia. Por eso fue que hablamos acerca de inercia en la diapositiva anterior. La primera ley de Newton expresa lo siguiente: un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante. Es decir, si un objeto se viene moviendo con un movimiento rectilíneo, continuará así moviéndose hasta que exista una fuerza que lo detenga. En otras palabras, si no hay una fuerza que detenga su movimiento, el objeto continúa moviéndose indefinidamente. Veamos un ejemplo. Seguramente ustedes lo han jugado, lo han visto, donde una mano, en este caso un jugador, lanza un disco, le aplica una fuerza. Hemos visto que cuando a un objeto se le aplica una fuerza, el objeto empieza a moverse. ¿Qué sucede? Cuando se le aplica la fuerza sobre el disco empieza a moverse. Aquí tenemos la posición después de cierto tiempo. Cuando juegan sobre la mesa, recuerden que a través de estos agujeros empieza a salir aire. ¿Con qué intención? Con la intención de eliminar la fuerza de fricción. Es decir, tratamos o se trata de hacer que no exista una fuerza que detenga el movimiento. Por eso es que el objeto puede moverse indefinidamente. Claro, si la mesa fuera indefinidamente larga, el objeto no pararía de moverse si no existe una fuerza que lo detenga. En este caso, la fuerza que detiene el movimiento es la fuerza de fricción. Matemáticamente, esta primera ley de Newton la podemos entender como lo siguiente: si la fuerza es cero, entonces la aceleración es cero y la velocidad es constante. ¿Cómo es esto? ¿O de dónde sacamos esto? Recordemos de matemáticas que la derivada de una constante es cero. Y recordemos de los fundamentos de física que nos dice que la velocidad es la derivada de la posición. Y a su vez la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, si la velocidad es constante, su derivada es cero, es decir, la aceleración. La primera ley de Newton también tiene que ver con el equilibrio. De hecho, es la ley en donde se basa el concepto de equilibrio de fuerzas. Pero ¿por qué? Si hace rato vimos el movimiento, ¿y por qué ahora el equilibrio? Si en el equilibrio se supone que no se mueve. Bueno, si sobre un cuerpo no actúa una fuerza o la resultante de las fuerzas sobre él es cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Matemáticamente es muy fácil de entender. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto es igual a cero y el cuerpo está en equilibrio. ¿Se acuerdan que vimos esto de sumatoria de fuerzas como superposición de fuerzas? Igual a cero, la primera ley de Newton. Hablando de componentes, un cuerpo en equilibrio también es igual matemáticamente que tanto la sumatoria de componentes en X como la sumatoria de componentes en Y sean cero, las dos, para que el cuerpo esté en equilibrio. Hagamos un ejemplo de sumatoria de fuerzas en X. Tenemos dos personas que están tirando, están jalando fuerza de tensión sobre un objeto. Aplican una fuerza de 100 newtons. Como las fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección sobre el eje X, normalmente consideramos al eje X como el eje horizontal. Entonces esas fuerzas, al sumar una a la izquierda, que se considera negativa, y una a la derecha, que se considera positiva, la suma menos 100 más 100 es igual a 0. Entonces el objeto se encuentra en equilibrio. En el caso de sumatoria de fuerzas en Y, el clásico ejemplo es: sobre una mesa tenemos un objeto.
La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, una fuerza que quizás no vemos, pero es una fuerza debido a la aceleración de la gravedad, y esa fuerza es el peso del objeto. El peso de un newton tiene que encontrar una reacción para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Si no hubiera una reacción, el cuerpo caería libremente. La reacción la entendemos entonces como la misma fuerza, es decir, con la misma magnitud, pero con dirección opuesta. En este caso, la superficie de la mesa me ofrece una reacción, de tal manera que si yo hago las sumatorias, esta flechita en azul de un newton, como está dirigida hacia arriba, se considera positiva. La flechita roja, como está dirigida hacia abajo, se considera negativa. Si hacemos la sumatoria, 1 menos 1, la igualdad es 0. Entonces se cumple que la sumatoria de las componentes en Y es 0. Y por lo tanto el objeto está en equilibrio. Así es como nosotros entendemos el concepto de equilibrio de fuerzas a través de la primera ley de Newton.